prebióticos, sobre todo fundamentalmente de probióticos, que como todos sabéis, pues es un ámbito que últimamente pues la farmacia, no solamente la farmacia, sino también en otros ámbitos, pues está teniendo bastante auge. En los últimos años, pues la verdad es que se están lanzando muchos productos probióticos al mercado. Es un mercado en el ámbito de la alimentación y de los complementos alimenticios que está en crecimiento, y como os digo, no solamente en el ámbito de la oficina de farmacia, a modo de complementos alimenticios, sino también en el ámbito de otros usos como nutrición hospitalaria y nutrición básica. También se está utilizando cada vez más el uso de probióticos y prebióticos. Antes de empezar a hablar de lo que son los probióticos, cuáles son los usos clínicos o sanitarios que a día de hoy más se están poniendo en marcha y las evidencias científicas que hay, pues habría que hablar un poco de lo que es la microbiota intestinal, ya que el objetivo de los probióticos no es otro que actuar sobre la microbiota intestinal. La microbiota, como sabéis, es un conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que viven en diferentes partes de nuestro cuerpo. Hay microbiota pues, en el aparato respiratorio, en la boca, en el caso de las mujeres en la vagina, y en el caso de todos, pues, en la microbiota intestinal, que fundamentalmente es el conjunto de microorganismos que viven en el colon. Es cierto que hay microorganismos y poblaciones de microorganismos que viven en otras partes del tubo digestivo, como la boca, el estómago, incluso el intestino delgado, pero donde hay una masa muy importante de estas comunidades bacterianas principalmente es en el intestino grueso, concretamente en el colon. Y normalmente al microbiota intestinal se lo identifica con la población de microorganismos que vive en esa parte del aparato digestivo. Normalmente siempre se ha asociado a la microbiota intestinal con bacterias, y es cierto que la mayor parte de estos microorganismos que viven en nuestro intestino son bacterias, pero no solamente bacterias, también ahí viven otros tipos de microorganismos, como por ejemplo levadura, o incluso también virus. Hay parte de las poblaciones de microorganismos de la microbiota que son virus. No son unos virus patógenos, pero ahí están. Para que nos hagamos una idea de la importancia de la microbiota, que después hablaremos a nivel de funciones bioquímicas o de aporte biológico a nuestro organismo, pero también de cantidad a nivel cuantitativo, se calcula que cada ser humano, tiene 10 veces más bacterias en sus microbiotas, células bacterianas, que células propias eucariotas. Si tú cogieras todas las células bacterianas que componen nuestra microbiota y las contaras una a una, sumarían 10 veces más número de células que las propias células de nuestro organismo. O sea, a nivel cuantitativo, la microbiota es muy importante. Esta sería la definición de microbiota, comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. También se habla del término de microbioma, que es un término que se utiliza más recientemente y que hace referencia no solamente al conjunto de microorganismos, sino al conjunto de genes y por tanto, de funciones bioquímicas que nos aportan esos microorganismos. En cuanto a la microbiota característica del aparato digestivo, pues, como hemos hablado antes, el grueso de esta microbiota se encuentra en el colon. Principalmente está compuesta por bacterias, pero también puede haber otros tipos de microorganismos como hongos y protozoos. Para que también tengamos una idea de la abundancia de esta microbiota, se calcula que en un individuo sano alrededor del 50% del peso de las heces lo compone masa bacteriana que es arrastrada junto con los residuos fecales. Si tuviéramos que pesar la microbiota, esto también es un estudio muy curioso que se hizo, si cogiéramos todas las bacterias, toda la microbiota que tiene un ser humano sano, la sacáramos y la pesáramos, podría llegar a pesar cerca de 2 kilos. O sea, todos nosotros, 2 kilos de nuestro peso son bacterias. Y en cuanto a diversidad, se calcula que hay entre 500 y 1000 especies diferentes de bacterias habitando nuestro aparato digestivo. Y esto de la diversidad es un tema muy interesante que se está investigando mucho recientemente. Parece ser que mientras más diversa sea la microbiota del aparato digestivo, más beneficios para la salud tiene. Y en algunas patologías se asocia a baja diversidad microbiana en la microbiota. Y esto es un ejemplo, se está estudiando mucho con la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal. Se sabe que una de los desencadenantes
de las enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, es una reacción aberrante de nuestro propio sistema inmunitario intestinal frente a las bacterias de la microbiota intestinal. O sea, nuestro sistema inmunitario actúa provocando una inflamación exagerada frente a unas bacterias intestinales que en principio no causan ningún daño y no son patógenas. Y se sabe que las personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa tienen una diversidad bacteriana mucho más baja que otras personas. Y de hecho se están haciendo muchos estudios para ver si modulando la microbiota de estas personas pues se puede ayudar a la patología. Y no solamente en la enfermedad de Crohn, en otras muchas patologías que están relacionadas a la microbiota, siempre un parámetro que se encuentra es una baja diversidad de la microbiota. O sea, parece ser que una baja diversidad es sinónimo de una microbiota no equilibrada y no beneficiosa. En cuanto al tipo de bacteria, bueno, pues tenéis Firmicutes, Bacteroidetes, etc. Hoy día, el concepto de lo que es nuestra microbiota está cambiando. Se ha pasado de hace unos años a tratar la microbiota como, bueno, pues como un conjunto de microorganismos que vive ahí, que hace sus funciones, que interactúa de forma positiva con nuestro organismo y punto, nada más. Hoy día, diversos autores van más por el camino de pensar que la microbiota es parte de nosotros, o sea, que es parte del ser humano, y que no se puede entender el ser humano sin su microbiota. Y además tampoco se puede entender a estas bacterias sin el ser humano. La mayoría de ellas están fuertemente adaptadas a vivir en un nicho ecológico determinado que es nuestro intestino. Y de hecho la gran mayoría de las bacterias que viven en la microbiota no viven fuera de nuestro intestino o viven mal fuera de nuestro intestino. Hay una adaptación mutua, tanto de nosotros a estas bacterias como de estas bacterias a nosotros. Recientemente se llevó a cabo un estudio en Europa que se llamó Estudio MetaHit y en el cual gran parte de los investigadores que participaron eran de aquí de España. El estudio MetaHit lo que intentó fue analizar la genómica, los genes microbianos de la microbiota intestinal humana e intentar relacionar perfiles de microbiota asociados a esa genética. No me voy a meter en mucha profundidad porque es un tema que llevaría más tiempo, pero de forma resumida, en este estudio MetaHit se llegó a la conclusión de que había como 3 perfiles de microbiota en función de los genes que tienen esas bacterias, y que estos 3 perfiles de microbiota son bastante replicables en el ser humano. Y un dato que sorprendió mucho a los investigadores es que no había una correlación entre etnia o entre zonas geográficas y perfil de microbiota. O sea, un determinado perfil de microbiota se da tanto en Europa como en Asia como en Sudamérica, donde muchas veces la dieta es muy diferente y otras connotaciones sociales también son muy diferentes. Pues parece ser que hay otras bases que modifican esta microbiota y no solamente parámetros como la zona geográfica o no solamente parámetros como la dieta, aunque la dieta también influye. Pero sobre todo en este estudio MetaHit, un dato que se encontró fue que si cogiéramos todas las funciones biológicas asociadas a los genes de la microbiota intestinal, se encontraron más de 20.000 funciones biológicas diferentes y que no están incluidas dentro del repertorio bioquímico de las propias células humanas. O sea, estas bacterias nos aportan muchas funciones biológicas que nosotros en sí no tenemos. Ha habido un avance bastante espectacular de todo el conocimiento de microbiota en los últimos años, sobre todo desde el año 2011, y a día de hoy a la microbiota se le asignan 3 funciones básicas, que no vamos a entrar en mucho detalle, que serían nutrición y metabolismo, o sea, cómo la microbiota contribuye a la nutrición y el metabolismo del ser humano, protección frente a la invasión de microorganismos patógenos por un fenómeno de expulsión competitiva. Las bacterias que están ocupando un nicho ecológico como es la microbiota se oponen a la implantación en ese nicho ecológico de otras bacterias patógenas foráneas, y desarrollo y modulación del sistema inmune. Quizá en este último ámbito es donde más se está desarrollando últimamente. El tema de nutrición y metabolismo no voy a entrar muy a fondo,
pero es más importante de lo que parece. O sea, la contribución de la microbiota a la propia nutrición del ser humano y el propio metabolismo va más allá de lo que a simple vista podría parecer. Hay fermenta componentes de la dieta, algunas bacterias colaboran a la síntesis de vitaminas y al aporte de vitaminas al ser humano, también colabora a la síntesis de algunos aminoácidos esenciales y también a la absorción de algunos minerales. La función de protección, que ya hemos comentado, el fenómeno de fusión competitiva, y también la función inmunomoduladora de la flora, que quizás es a la que últimamente más atención se le está prestando. O sea, cómo las bacterias de la microbiota interaccionan con el sistema inmune. Para no dilatar mucho, solamente deciros que a día de hoy un tema que está despertando mucha atención y se está investigando mucho en relación de la microbiota y su influencia sobre el sistema inmune es a través de unos receptores del sistema inmune que son los TLR, y que parece ser que las bacterias de la microbiota, interaccionando con estos receptores a nivel del epitelio intestinal, desencadenan toda una serie de síntesis de citocina y de vías inmunitarias. Y que por aquí es por donde se explica en gran parte la acción sobre el sistema inmune de las bacterias de la microbiota intestinal. Una pregunta sería si es posible vivir sin microbiota. Sabemos que la microbiota tiene muchas funciones, que nos aporta muchos beneficios para la salud, pero ¿es tan importante como para que sea imprescindible? Pues parece ser que no. O sea, es posible vivir sin microbiota, pero hay que pagar un precio muy alto. Cuando se hacen estudios en los cuales a un animal se le mantiene en condiciones axénicas sin ningún tipo de microbiota, los dos puntos que más entre comillas, más se ven afectados son, por un lado, la nutrición. O sea, ese animal, para ganar peso, tiene que comer mucho más y en más cantidad que un animal que sí tenga microbiota, por la importante asociación entre microbiota y parámetros nutricionales, y sobre todo a nivel del sistema inmune. Cuando tú le quitas a un animal la microbiota, ese animal presenta ganglios linfáticos atróficos y también, sobre todo, niveles muy bajos de inmunoglobulinas plasmáticas. O sea, hay una relación muy importante también con la inmunidad. Y ya para entrar un poco en el tema de probióticos, primero habría que definir lo que es una disbiosis o un desequilibrio de la microbiota intestinal. La disbiosis se definiría como cambios en la microbiota intestinal y la respuesta del hospedador ante esos cambios. Hay muchos factores que pueden alterar la microbiota intestinal y por tanto hacer que no desarrolle esos beneficios que tiene, que antes hemos descrito, como pueden ser hábitos alimentarios, diferentes dietas. Se ha visto que desequilibran la microbiota intestinal, por ejemplo, dietas muy altas en grasas saturadas, dietas muy altas en azúcares, o también incluso dietas muy altas en proteínas y bajas en fibra. Tóxicos como el tabaco, el alcohol, estrés, medicamentos, que aquí sería un papel muy importante en el tema de la oficina de farmacia, como algunos medicamentos actúan sobre la microbiota. Después hablaremos de lo más conocido y de lo más estudiado, que es el uso de antibióticos, la desregulación de la microbiota y la diarrea asociada a antibióticos, y estudios que hay de cómo los probióticos pueden prevenir esas diarreas. Pero hay muchos más medicamentos que pueden desequilibrar la microbiota intestinal. Por ejemplo, todo tipo de medicamentos, de fármacos, que alteren la secreción ácida en el estómago. La secreción ácida en el estómago actúa como una barrera que limita el tipo de bacteria que por vía oral llega viva al intestino delgado y intestino grueso. Si esa barrera se modifica, por ejemplo, alterando el pH con fármacos inhibidores de la bomba de protones, etc., también se ve alterada el tipo de poblaciones bacterianas que superan esa barrera. Eso también es muy importante. La edad, sobre todo se sabe que en las personas mayores hay una disminución muy importante de bifidobacterias en la microbiota intestinal. Y después patologías como gastroenteritis, etcétera, porque también pueden alterar. Cada vez hay más enfermedades que se relacionan con disbiosis intestinal. Antiguamente, pues patologías como las diarreas, patologías gastrointestinales eran las que más se relacionaban con disbiosis intestinal. Pero hoy día el ámbito de investigación de alteraciones de la microbiota asociadas a patologías se está ampliando mucho. No entraremos en detalle, pero que sepáis que últimamente un campo que está de mucho interés, de mucha investigación, es la disbiosis intestinal que ocurre en personas con obesidad y también en personas con diabetes tipo 2. O sea, se sabe que la obesidad y la diabetes tipo 2 también se asocia
a cambios y alteraciones en la microbiota. En cuanto a probióticos, pues bueno, los probióticos serían aportar microorganismos externos vía oral al individuo. Los prebióticos serían sustancias no digeribles que estimularían el crecimiento de determinados probióticos, y después estaría la asociación entre probióticos y prebióticos, que es lo que se conoce como simbiótico. Aquí tenéis una definición más detallada. Pues probióticos serían microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud. Prebióticos serían ingredientes alimentarios, normalmente tipo fibra soluble, vegetal, cuando son fermentados selectivamente a nivel intestinal por un tipo concreto de microorganismo, pues estimulan su crecimiento. Y los simbióticos pues serían productos que contienen tanto probióticos como prebióticos. Y en el esquema, básicamente, el prebiótico estimularía el crecimiento del probiótico, pero el que desarrolla las acciones beneficiosas, pues es el probiótico. A día de hoy, ¿en qué tipo de productos pues podemos encontrar probióticos y también prebióticos? Pues básicamente en alimentos infantiles. Se está utilizando mucho la adición de probióticos y de prebióticos tanto a leches infantiles como a cereales y otros tipos de alimentos infantiles, sobre todo desde que se descubrió y se sabe que la leche humana es una gran fuente de sustancias prebióticas y también de algunos probióticos. O sea, la leche humana se sabe que contiene bacterias vivas. Esto es un tema que hace unos años se daba por hecho que la leche humana era estéril, y se ha visto a día de hoy que no es un fluido estéril. Hay una circulación de bacterias desde el intestino a la glándula mamaria, y se detectan algunos tipos de lactobacillus y de otros tipos de bacterias en la leche. O sea, que aporta probióticos. Entonces a los alimentos infantiles pues se le están añadiendo probióticos y prebióticos para intentar imitar ese efecto de la leche humana. También en leche fermentada, yogures, etcétera, pues ha sido muy extenso el uso de probióticos y prebióticos, pero sobre todo de probióticos. Y en preparaciones farmacéuticas, pues a día de hoy en complementos alimenticios, pues se añaden algunos probióticos liofilizados. También hay cada vez más productos de tipo en el mercado. El tema de utilizar el uso clínico de probióticos para intentar modular la microbiota intestinal y obtener beneficios para la salud, pues realmente no es algo nuevo. Sí que es verdad que últimamente se está desarrollando mucho más esa ciencia, pero esto es algo que se lleva utilizando, podríamos decir, desde hace miles de años. Ya hay documentos y hay hallazgos arqueológicos desde que en el año 66 a.C., pues ya había uso de leche fermentada para el tratamiento de infecciones gastrointestinales. En el año 901 se publicó probablemente uno de los primeros artículos o libros que dio origen a toda la ciencia de la microbiota de los probióticos, que fue por este autor, Metchnikoff, que publicó un libro llamado Prolongación de la vida, en el cual él describía que las poblaciones, sobre todo campesinos búlgaros, que eran grandes consumidores de leche fermentada y de yogures, pues vivían más años, decía él. Y él decía que vivían más años debido a que tomaban bacterias beneficiosas que suprimían el crecimiento de lo que él llamaba bacterias putrefactivas de la microbiota intestinal. Y aquí en España, pues concretamente, en el año 1909, Isaac Carasso fundó la empresa Danone, que se dedicaba a la venta de yogures, y como curiosidad, deciros que los primeros yogures que se vendían en España, de forma industrial, eran farmacias. O sea, Danone empezó a vender yogures, fue la primera empresa que empezó a fabricar yogures de forma industrial, y los vendía en oficinas de farmacia, y además eran por recomendación médica, para diarrea, estreñimiento, colitis, dermatitis. Sí, hay documentación del tema ese, pero bastante curioso. Después, después ya eran alimentos y fueron cada vez calcando el supermercado, pero se vendían originalmente en farmacias de la zona de Cataluña y de Barcelona. Y bueno, últimamente pues cada vez nos encontramos más artículos sobre probióticos y microbiota intestinal. Aquí algunos ejemplos de probióticos eficaces en diarrea por antibióticos, publicado en Correo Farmacéutico, probióticos para patología gástrica, también otro artículo publicado en Correo Farmacéutico, en Diario Médico, probióticos de diseño para prevenir la obesidad, etc. Cada vez hay más artículos sobre el tema. También, y esto a modo de curiosidad, quien esté interesado en el tema, hace unos años
se creó en España una sociedad científica, que es la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, la SEPIP. Tiene una web que es sepip.es, y la verdad que es una página web que a nivel científico es bastante interesante. Si alguien quiere meterse en profundidad a nivel científico y técnico en el asunto de los probióticos, les recomiendo esta web. Tipos de bacterias probióticas, principalmente bifidobacterias, lactobacillus. Aquí tenéis algunos ejemplos de bifidobacterias lactobacillus que se utilizan como probióticos. Y un tema importante a nivel del uso sanitario de los probióticos. A día de hoy, a nivel científico, se dice que los probióticos tienen un efecto cepa-dependiente. O sea, esto quiere decir que el beneficio descrito por un probiótico, por una cepa concreta de probiótico, no puede extrapolarse a otros probióticos. O sea, que el hecho de que un género, X cepa, un lactobacillus concreto, tenga 4, 5, 6, 7, 8 estudios que haya demostrado un beneficio concreto, no puede extrapolarse a cualquier lactobacillus. O sea que primera recomendación importante de la oficina de farmacia es que cuando se recomiende un probiótico a un individuo, esa cepa que se está recomendando, o sea, ese producto que tiene una cepa concreta, lo primero es que tenga la cepa identificada. Que otro problema que está detectando mucho a día de hoy en el ámbito de los probióticos es que se están comercializando algunos productos donde no se identifica perfectamente la cepa. Y la cepa hay que identificarla con género, especie y cepa, que es un código alfanumérico. No vale poner Bifidobacterium longus, hay que designar la cepa que tiene ese producto. O las cepas que tiene en el caso de que sean varias cepas asociadas. Y además, el efecto descrito o el beneficio solo puede estar indicado en estudios concretos que se hayan hecho con esa cepa. No puede decirse que como hay 20 estudios con un lactobacillus para X diarrea, cualquier lactobacillus, no, eso a día de hoy está totalmente invalidado. O sea, cepa asociado a beneficio. En cuanto al uso sanitario de probióticos y la evidencia científica, la verdad es que hay, si uno mete en Google o en cualquier buscador de artículos la palabra probiótico, la palabra microbiota, verá infinidad de estudios diferentes y estudios en ámbitos muy distintos. A día de hoy se están estudiando los probióticos en patologías como la artritis reumatoide, se están estudiando los probióticos en patologías como la obesidad, en problemas como la diabetes tipo 2, incluso en la reducción de colesterol. Pero sí que es verdad que lo que está más contrastado, y a día de hoy podemos hacer unas recomendaciones, entre comillas, más basadas en evidencia científica, serían las patologías gastrointestinales. Yo de las patologías gastrointestinales, esto nos quiere decir que la evidencia que se está obteniendo en otros tipos de ámbitos, como la inmunidad, las alergias, no sea válida. Se están publicando estudios muy interesantes de aplicaciones de probióticos más allá del aparato digestivo. Pero sí que es verdad que quizá lo que tiene más años de experiencia y más años de investigación sean las patologías asociadas al aparato digestivo. Por eso me voy a centrar en esta. Pues la digestibilidad de la lactosa, básicamente la intolerancia a la lactosa, las diarreas asociadas a antibióticos y la gastroenteritis infantil. También ahí está las inflamaciones intestinales, es un campo de investigación muy importante, pero sobre todo se está usando mucho a nivel hospitalario, o sea, el uso de probióticos en dietas de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es un ámbito que sí que se está poniendo en marcha y sí que hay hospitales que están utilizando probióticos en estos pacientes, pero es un poco, todavía no es un uso muy a nivel comunitario o a nivel de atención primaria. En cuanto a probióticos y diarrea, sobre todo donde hay evidencia muy importante en el uso de probióticos en gastroenteritis por rotavirus. Como sabéis, bueno, pues el rotavirus es el principal productor de diarrea infantil grave a escala mundial. En Europa la incidencia de gastroenteritis por rotavirus varía entre 0,5 y 1,2 episodios por niño al año, y en climas templados, como podría ser nuestro, el pico epidémico parece ser que se produce en los meses fríos. Hay diferentes revisiones publicadas pues, desde el año 2001, 2008, incluso también algunas más recientes, sobre el uso de probióticos para la prevención y tratamiento de diarrea aguda en niños, y se concluye que donde hay más beneficios es particularmente en la diarrea por rotavirus. Y en cuanto a bacterias probióticas, cepas que se han utilizado para estos estudios, pues hay tantos estudios publicados con Lactobacillus GG, con Saccharomyces, que es una levadura, e incluso con Lactobacillus reuteri. Y lo que se ve es que puede haber
se puede acortar la duración de la diarrea por rotavirus empleando probióticos. Se resume pues, que los probióticos podrían ser útiles en la prevención y tratamiento de la gastroenteritis aguda por rotavirus, disminuyendo la duración, el número de exposiciones, la gravedad y el tiempo de gestión de virus en los niños. En cuanto a la diarrea aguda, aquí se está cambiando un poco la visión. No era raro hace unos años pues, que en casos de diarrea, pues, por ejemplo, retirar los lácteos a los pacientes. A día de hoy, sí que es verdad que se sigue retirando sobre todo algunos lácteos como la leche, pero por ejemplo en un documento publicado recientemente por la Fundación Española de Aparato Digestivo recomiendan que ante procesos diarreicos sí que sería recomendable el consumo de lácteos fermentados que aporten bacterias probióticas. Y por ejemplo este documento lo podéis encontrar en la web de la Fundación Española de Aparato Digestivo, donde en la selección de alimentos para la primera fase tras la aparición de una diarrea aguda, sí que es verdad que desaconsejan lácteos como leche, flan, natilla, etcétera, pero sí se recomienda leche sin lactosa y también se recomienda lácteos fermentados como por ejemplo los yogures. La diarrea por uso antibiótico es otro ámbito en el que se ha utilizado los probióticos y hay bastantes estudios publicados. Se sabe que el tratamiento con antibióticos es una causa común de alteración de la microbiota intestinal y que bueno, la diarrea asociada a antibióticos puede definirse como aquella que aparece desde el inicio del tratamiento con antibióticos hasta 3-8 semanas después, siendo inexplicable por otra causa. Esto es un tema importante, porque muchas veces la diarrea asociada al antibiótico no aparece a la misma vez que el paciente toma el antibiótico. A lo mejor resulta que el tratamiento con antibiótico que le ha prescrito el médico dura 7 días y la diarrea puede aparecer 3 semanas después. Eso también es un tema a tener en cuenta. Como sabéis, el consumo de antibióticos, aunque están haciendo campañas de salud pública para intentar reducirlo, pero a día de hoy sigue siendo muy frecuente en los países desarrollados, el uso de antibióticos en la población infantil es hasta 3 veces mayor que la población adulta, pero sin embargo, la diarrea por uso de antibióticos es más prevalente y más frecuente en adultos que en niños. O sea, aunque es cierto que se usan antibióticos en niños, también aparece la diarrea por uso de antibióticos en niños, pero es más frecuente la diarrea por uso de antibióticos en personas mayores. En cuanto a los antibióticos que pueden provocar la diarrea por uso de antibióticos, pues principalmente son antibióticos de amplio espectro. Tenéis un cuadro pues, de los antibióticos y la incidencia que pueden provocar. Hay bastantes revisiones, artículos publicados y metaanálisis sobre el uso de probióticos en diarrea por antibióticos. Esto es una revisión publicada en el año 2006, donde dicen que los probióticos reducen el riesgo de diarrea asociada a antibióticos en niños, en caso de niños, y que menos de 1 de cada 7 pacientes presentaría diarrea por uso de antibióticos si se asociara al consumo de probióticos. También hay estudios en adultos, por ejemplo, esto es un estudio publicado en el 2010, donde era en pacientes tratados por infección respiratoria con antibióticos, y también se veía un beneficio. Y en cuanto a probióticos que se han estudiado en relación a la diarrea por uso de antibióticos, con Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, bulgaricus y también la levadura Saccharomyces boulardii. También se publicó en el año 2008 un estudio con un probiótico concreto, un Lactobacillus cassis concreto, para evitar la diarrea asociada a los antibióticos, pero esto era hospitalizado, y os hago referencia a este estudio porque ha sido uno de los primeros estudios donde también se ha hecho un análisis, podríamos decir, de nutrieconomía sobre el asunto. O sea, hicieron, aparte del estudio, un análisis sobre el ahorro económico para el hospital de dar a todos los pacientes que tienen antibióticos un alimento probiótico, evitando la diarrea por uso de antibióticos. Se veía que, no recuerdo la cifra porque el estudio está hecho en Inglaterra, entonces era en libras, etcétera, pero creo que al cambio en euros pues era un ahorro de 700 euros por paciente, una cosa así. Vamos, está publicado en esta web de aquí abajo que os he puesto. Y a nivel de oficina de farmacia, pues se podría tener en cuenta 2 parámetros importantes con respecto a la recomendación de probióticos para antibióticos, para evitar la diarrea. Por un lado, que la administración de probióticos debe realizarse
al principio del tratamiento y no cuando se ha desencadenado la diarrea. Se ha visto que cuando ya una vez que se ha desencadenado la diarrea por uso antibiótico no suele ser útil el probiótico, tiene que darse justo cuando el paciente ha recibido la prescripción con el antibiótico. Y después la interacción. Se ha visto que la administración conjunta del antibiótico puede reducir la eficacia del probiótico. O sea, habría que espaciar al menos 2 horas la ingesta del probiótico con la toma del antibiótico. Que también es una recomendación que se ha descrito recientemente en algunos artículos. Otro ámbito en el que también se ha utilizado mucho los probióticos, especialmente las bifidobacterias, es en el tránsito intestinal lento. Se ha visto que determinadas bifidobacterias pueden ser útiles asociadas al tratamiento de estreñimiento, a las clásicas medidas, pues fibra, agua, etcétera, en personas con tránsito intestinal lento. Y también últimamente se están haciendo algunos estudios y con bastante buen resultado asociando algunas cepas de bifidobacterias al tratamiento del síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento, que también puede ser un ámbito de los probióticos de mucha importancia. El síndrome de intestino irritable, como sabéis, muchas veces el manejo es muy complicado y los tratamientos no son muy efectivos. Y por último, un ámbito también que se está utilizando mucho las bacterias probióticas, sobre todo algunas 2 cepas concretas de bacterias lácteas, bacterias citolácticas, es la intolerancia a la lactosa. Y de hecho, hace relativamente poco tiempo, entre el 2010 y 2011, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la EFSA, editó un informe positivo sobre el uso de las bacterias probióticas del yogur, del Lactobacillus haemophilus y Lactobacillus bulgaricus, para personas con intolerancia a la lactosa, para disminución de síntomas de intolerancia a la lactosa. Y además aquí en España, concretamente, en el año 2013, el año pasado, la FESNADA, la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, pues publicó un documento de consenso, y uno de los temas que tocó fue precisamente el uso del yogur y de las bacterias probióticas del yogur para la disminución de los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Parece ser que estas bacterias tienen en sí mismas la capacidad de hidrolizar la lactosa, y de esta manera pues ayudan a hidrolizar la lactosa en estos pacientes que tienen un déficit de la enzima lactasa y por tanto de colaborar a la resolución de los síntomas. Ya por último, para acabar la sesión, la ponencia, no se ve bien, pues está un poco pequeño, pero he puesto aquí un documento que además está disponible vía online, que es una guía práctica de la Organización Mundial de Gastroenterología, la WHO, una guía clínica sobre probióticos y prebióticos. Esta guía está editada en el año 2011, es de acceso libre y gratuito en la web de la Organización Mundial de Gastroenterología. Tienen un apartado que se llama guías, entras y te la puedes encontrar en español, en inglés, en varios idiomas, te la puedes descargar. Lo interesante de esta guía es que la Organización Mundial de Gastroenterología lo que hizo fue, es del año 2011, puede que haya algún probiótico que se lanzó después de 2011 que no esté recogido, evidentemente, pero lo que hicieron fue coger todas las cepas probióticas y todos los tanto alimentos como complementos alimenticios probióticos que había comercializado hasta ese momento, analizaron la evidencia científica y los estudios de los cuales disponían esas cepas, hicieron como unos cuadros que están en el documento, en los cuales por un lado aparece la indicación y aparecen las cepas que en virtud de la evidencia científica que tienen, según el análisis que hizo la Organización Mundial de Gastroenterología, pues podrían decirse que tienen evidencia científica para esa indicación. No he puesto el cuadro completo, pero en el cuadro de la Organización Mundial de Gastroenterología aparece la indicación, aparece la cepa que podría tener esa indicación, y en la otra columna aparece incluso el nombre del producto comercial. O sea que yo creo que a nivel de una guía para saber efectivamente qué cepas probióticas tienen una evidencia científica contrastada para algunas indicaciones concretas, pues es un documento de bastante utilidad, que quien quiera se lo puede descargar en la web de la WHO. Y ya por último, comentaros que en la Organización Mundial de Gastroenterología, todos los años, el día 29 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, que cada año lo dedican a un tema. Pues que sepáis que este año, el año 2014, el 29 de mayo, está dedicado a la microbiota intestinal.
a nivel de curiosidad. Y bueno, pues yo ya con esto quería acabar mi exposición. Pues muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido interesante pues bueno, pues este repaso del ámbito de los probióticos, etcétera. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Me ha parecido muy bien la presentación y muy interesante. Yo tengo una duda ya desde hace tiempo. ¿Qué pasa con los alérgicos a las proteínas de la leche que no pueden tomar leche? ¿De dónde se obtienen estas cepas? ¿Arrastran algún tipo de...? Pues esto es un tema interesante, porque hay probióticos que efectivamente, según el proceso de producción, no lo pueden tomar alérgicos de la leche de vaca. O sea, tiene que estar especificado, pero que los hay. O sea, hay alimentos probióticos a día de hoy comercializados, con complementos alimenticios como alimentos infantiles, con probióticos añadidos y son aptos para alérgicos de la leche de vaca. ¿Y sabes dónde podría encontrar esa información? O sea, si en algún sitio o lo especifica... Eso el laboratorio tiene que especificar. Pero, bueno, me dices laboratorio, entonces es... O complementos alimenticios. O sea, que no son los de supermercados. No, alimentos lácteos no. No, o sea, ya eso sí. Ahí no. Y luego están los que vendemos no, en la farmacia. En farmacia sí hay probióticos que no tengan proteína de leche, los hay. Hay tanto complementos alimenticios como también alimentos infantiles. Probióticos y prebióticos. Ahora mismo decirte así, pero sí, estaban recogidos igual que estaban los hay. Y digamos, de hecho te digo que hay incluso cereales, no leche infantil. En leche infantil es más corriente el uso de prebióticos, aunque también hay algunas con probióticos, pero te digo que hay algunos cereales con añadidos probióticos que son aptos para alérgicos a proteína de leche de vaca. O sea, que son para alérgicos. Y los hay, existen en el mercado. Y también existen complementos alimenticios que lo pueden tomar los alérgicos a proteína de leche de vaca. O sea, sin trazas, etcétera, etcétera. Los hay. ¿Son productos seguros? Los probióticos, a día de hoy, sí, a día de hoy, todas las bacterias que se usen para un alimento probiótico tienen que pasar por los registros de la EFSA, de la Autoridad Sanitaria Europea, no, de autoridad, podríamos decir, no es sanitaria, la EFSA es de Nutrición y Seguridad Alimentaria, engloba las dos cosas. Y además es un tema importante, la legislación que regula el uso de este tipo de probióticos, etcétera, es igual tanto para complementos alimenticios como para alimentos. O sea, tanto los alimentos que añadan probióticos como los complementos alimenticios, etcétera, tienen que pasar por la EFSA. Pero hay una cosa importante, la EFSA o sea, todos los probióticos que se usan actualmente son seguros y la EFSA avala que son seguros. Otra cosa distinta es que tengan una indicación concreta. O sea, que tú puedas tomar y que sea totalmente seguro tomar un Lactobacillus X no quiere decir que ese Lactobacillus X tenga un beneficio para la salud, quiere decir que es seguro. No sé si me explico. O sea, la EFSA asegura la seguridad alimentaria y no hay ningún probiótico comercializado en Europa que tenga un riesgo para la salud, pero la EFSA no te está diciendo que los estudios que haya hecho la empresa con ese probiótico estén bien hechos, bien diseñados y que la evidencia científica para la diarrea sea adecuada. Te está diciendo que es seguro. ¿Vale? ¿Sí? Antes, durante la exposición, has comentado que existe una relación entre la diversidad y la aparición de disbiosis, de problemas en las enfermedades. ¿Hasta qué punto la administración de probióticos puede producir una disminución de la diversidad en un organismo sano? Pues normalmente lo que se ve es que es lo contrario. O sea, el hecho de dar un probiótico de una cepa concreta no disminuye la diversidad de la microbiota, sino todo lo contrario. Lo que se está viendo a día de hoy es que la microbiota intestinal, más que, o sea, la población, la microbiota intestinal, lo que se sabe a día de hoy es que normalmente hay como un grupo de bacterias celulares que son las que marcan las que van a ir con ella. O sea, hay como un grupo de bacterias que por su metabolismo y por el tipo de factores que lidera el medio o incluso de inhibidores del crecimiento de otras bacterias, es la que domina y marca el tipo de bacterias que van a ir con ella. Pero el hecho de que tú aportes una bacteria concreta no quiere decir que disminuya la diversidad. Muchas veces incluso aumenta la diversidad. Porque lo que se ve es que algunas bacterias favorecen el crecimiento de muchas otras más, pero normalmente impiden también el crecimiento de otras. O sea, se establece más como una red metabólica que grupos que van a nivel de cantidad. O sea, el hecho de tomar una bacteria en mucha cantidad
no implica que después esa misma vaya a ser la que esté en más cantidad en la microbiota. No quiere decir eso. ¿Verdad? Entiendo que, que el uso de los probióticos en diarreas, en casos concretos, pues está claro que tiene sus beneficios. De algunas cepas concretas, sí. Bueno, eso que habría que manejar eso. Pero el uso, por ejemplo, indiscriminado, entre comillas, que se ha hecho entre los niños, entre que todos decimos, venga, pues el típico Actimel, sin ningún tipo de motivo aparente, sino que es como una moda, por decirlo así. ¿Eso tiene justificación? Aquí, a ver, aquí las autoridades sanitarias y también, podríamos decir, europeas y también de otros países, y lo que dice la sociedad científica en nutrición, etcétera, es que el uso de lactobacillus y bifidobacterias, de bacterias acidolácticas, se considera como seguro y que además realmente no es una moda. O sea, a ver, el hombre está tomando estas bacterias en leche fermentada, en alimentos fermentados desde hace milenios. O sea, el hombre ha tomado antes productos lácteos fermentados que leche. Básicamente, porque el queso es un producto fermentado. Los yogures, las cuajadas, todo esto, a ver, que esto se lleva consumiendo hace es que realmente no es una moda. Esto se lleva consumiendo hace miles y miles de años. Y no solamente hay bacterias fermentadoras en los lácteos, también las hay en otros muchos alimentos. Hay alimentos vegetales que también contienen bacterias. O sea, el uso de la ingesta oral de bacterias, sobre todo acidolácticas, en la dieta del hombre, esto no es de ahora, esto lleva ya milenios, y sobre todo en Europa. Porque sabéis que hay otros países, otras zonas geográficas, donde el consumo de productos lácteos es muy bajo, o incluso culturalmente no forma parte de la dieta, pero en Europa sí. En Europa el uso de alimentos fermentados, sobre todo en países nórdicos, incluso en nuestro ámbito, es de muy antiguo. De hecho, según expertos de nutrición, en la dieta mediterránea, lo conocido como dieta mediterránea, se asocia más con el consumo de lácteos fermentados que con el consumo de leche. O sea, marca más un parámetro de dieta mediterránea, viene más marcado por el consumo de lácteos fermentados que el consumo de leche. O sea que realmente a día de hoy todos estos mecanismos se consideran seguros en nutrición humana. ¿Y el hecho de que se haga publicidad asociándola a una indicación concreta? A ver, eso ha cambiado mucho de los últimos años. Hay un reglamento, que es un reglamento de ámbito europeo, que es el 1924/2006, y es un reglamento que regula lo que se puede decir, las alegaciones que se pueden dar tanto de un alimento como de un complemento alimenticio. Porque este reglamento 1924/2006 regula tanto los alimentos que todos conocemos como alimentos, como también los complementos alimenticios, porque considera que el complemento alimenticio entra dentro de la categoría de alimentos. Esta normativa, a día de hoy, lo que está haciendo en Europa es que las empresas que quieren hablar en publicidad de un efecto sanitario o de un efecto sobre la salud, tienen que presentar un dossier científico a la EFSA. La EFSA emite un documento de posicionamiento, y eso va a la Comisión Europea, y después la Comisión Europea en última instancia quien aprueba ese claim que ellos llaman, esa alegación. O sea, a día de hoy eso es una normativa que lo regula. Por tanto, y en España tenemos que cumplir esa normativa. ¿Y crees que se cumple o que...? En principio se tiene que cumplir. A día de hoy se tiene que cumplir. Y lo que nos dicen es que se cumple. Y que además lo que se habla es que incluso se está siendo bastante rígido. Otra cosa es los artículos de la normativa y si la normativa está bien hecha o mal hecha, eso ya porque la normativa habría que leérsela y analizarla. Pues la normativa puede tener puntos fuertes para controlar unas cosas y puntos débiles para controlar otras. Pero la normativa se está aplicando. La normativa básicamente lo que hace es que todas las empresas que van presentando claims y se van aprobando, alegaciones se van aprobando, la EFSA va editando una lista de alegaciones positivas, que son las que se pueden emplear. Entonces, una vez que hay tú coges la lista y cualquier alegación de esa lista, si tú cumples en tu alimento unas condiciones para poder utilizarla, la puedes utilizar. O sea, es como un repertorio de alegaciones permitidas, podríamos decir. Así más o menos cómo funciona. Siempre te quería preguntar, perdona, ¿vamos terminando que tenemos que montar la Vale. ¿vale? Sí. Por la última pregunta ya, si queréis. Vale. O sea, yo quería preguntarte un poco sobre la duración de tratamiento. Mi duda es, se dice que la microbiota de cada individuo es casi como si fuera la huella dactilar, ¿no? O sea, que se podría reconocer, a los 2 años tenemos ya una microbiota que es casi la que nos define de por vida.
tomamos un probiótico para solucionar si tiene un problema agudo como una diarrea, dejas de tomarlo, volverías a tener la microbiota, digamos, esencialmente tuya. Pues mientras lo estás usando, estás mejorando esa función que buscas, pero si dejas de tomarlo, volverías al origen. Entonces, problemas como un estreñimiento crónico, ¿cuánto tiempo se puede estar utilizando un probiótico? Porque a mí siempre es la duda, cuando me preguntan en la farmacia para temas, por ejemplo, concretos de diarreas o de activación del sistema inmune, que hoy no lo has tocado, pero que también es como a más largo plazo, mi duda siempre es, bueno, ¿durante cuánto tiempo le digo que lo tome? Es que ahora mismo eso, te digo que es que aquí hay un tema. A los probióticos están considerados como ingredientes alimentarios seguros, no se marca ninguna duración, o sea, no hay base para decir, al contrario, lo que no habría base para decir no tome usted esto durante 4 meses porque es crucial. La base es la contraria. ¿Puede tomar usted una bacteria probiótica? Si está reconocida como ingrediente alimentario seguro en las dosis que se permite usar los alimentos, etcétera, 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 no hay base para decir lo contrario. 4 meses, 4 años. 4 años. ¿Voy a tomar de forma indefinida? No hay nada que diga lo contrario, a día de hoy. ¿Pero tú lo recomiendas? A ver, aquí habría que diferenciar. Yo realmente tomar, por ejemplo, una pastilla del tipo que sea, sin un motivo concreto durante 4 años, pues la verdad es que no lo veo. Aunque sea un probiótico. Me estoy refiriendo a casos de estreñimientos crónicos. Hombre, si el estreñimiento crónico no se está resolviendo y aquello se prolonga... Se está resolviendo, o sea, el tema es que sí que Entonces, me funciona bien, pero puedo seguir si le indefinidamente. funciona bien y está haciendo una dieta rica en fibra, con agua, con verdura, con vegetales, etcétera, etcétera, y además toma un probiótico y todo ese conjunto de cosas le funciona, pues yo creo que lo más prudente, si va todo bien, es continuar, porque va a dejarlo. Al final es un complemento alimenticio, no estamos hablando de un fármaco, estamos hablando de un alimento. Y yo creo que también es importante diferenciarlo. Si va todo bien, yo tampoco veo el motivo a por qué no. Siempre y cuando dentro de una dieta equilibrada, etcétera, etcétera. No veo motivo. Bueno, pues si queréis, dejamos porque había ahora otro tema. Gracias,